Tenemos esta función logarítmica, hay que hallar la función inversa. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar nosotros es reemplazar valores. En lugar de x ponemos y, en lugar de y colocamos x, es decir, reemplazamos, ¿no? Nos quedaría de esta manera, en lugar de y, x, y en lugar de cada x, y. Para despejar, les decía, tenemos que aplicar la base del logaritmo a ambos miembros. En este caso, logaritmo no se ve de qué base es, así que se asume que es logaritmo en base 10. Si no se escribe la base, entonces es logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Ahora vamos a continuar aplicando base 10 en ambos lados. Base 10 de x, base 10 de lo que había, logaritmo de 2y menos 1. Luego aplicamos esta propiedad de base del logaritmo de la misma base. Eso se simplifica y lo único que nos queda es la expresión que está dentro del logaritmo. Ya, lo que les había dicho. Base del logaritmo de la misma base de una cantidad, nos queda la cantidad que estaba dentro del logaritmo. Si aplicamos base 10 al logaritmo en base 10, nos queda la cantidad que está dentro del logaritmo. Si aplicamos base e al logaritmo natural de b, nos queda simplemente b. ¿Listo? El antilogaritmo de la base 10, digo, del antilogaritmo del logaritmo en base 10 es la base 10. El antilogaritmo del logaritmo natural es la base e. El antilogaritmo de un logaritmo en cualquier base es esa base. ¿Listo? Entonces, como aquí había logaritmo en base 10, hemos aplicado base 10 a ambos miembros para que se simplifique esa base 10 con el logaritmo. Nos queda así. Ahora, para despejar la nueva y, tenemos que llevar esta expresión al miembro izquierdo y lo hacemos aplicando simetría. Por simetría nos queda 2y menos 1 igual a 10 elevado a x. El siguiente paso para despejar es que este 1 pase a sumar, este menos 1 pase a sumar. Y luego, para que termine de quedar despejada y, este 2 pase a dividir a todo lo que tiene el miembro derecho o pasa a dividir a cada término del miembro derecho. Una vez despejada y, esa es la función inversa. Función inversa de x es 10 elevado a x medios más 1 medio. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Vayan copiando o sacándole captura y vamos a avanzar. ¿Listo? Saquen una captura y ahorita vamos a avanzar con otro ejercicio. Miembro. Ajá. Sí, ¿le escuchó? Donde dice aplicar base de 10 a ambos miembros, puede ir otros números. Eso va a depender del logaritmo que tengamos. Ya, en Ah, este caso teníamos logaritmo en base 10, porque no decía nada aquí. Cuando no dice nada es logaritmo en base 10. Entonces tenemos que eliminar ese logaritmo para que libere lo que está dentro del paréntesis. Nosotros queremos que se libere y. Para eliminar el logaritmo en base 10, aplicamos base 10 a ambos miembros. Si hubiera sido logaritmo en base 3, a ambos miembros aplicábamos base 3, es decir, 3 elevábamos a lo que estaba en cada. Si hubiera sido logaritmo natural, hubiéramos aplicado base e, porque la base e elimina al logaritmo natural. Entonces, dependiendo de la base del logaritmo, vamos a aplicar la base para que se simplifique. ¿Ya? Muy buena la pregunta. Entonces, sáquenle captura de pantalla a los que no hayan terminado de copiar y vamos a seguir viendo más ejemplos. Quiero llegar a las operaciones entre funciones, porque sobre todo de eso vamos a hablar del examen, que va a corresponder a funciones. ¿Ya? Aquí tenemos otra función inversa de esta función lineal. Ya hemos hecho ejercicios de funciones lineales. Tenemos una función lineal. Lo que hacemos es intercambiar en lugar de y, que es f de x, en lugar de y colocamos x, en lugar de x colocamos y. ¿Tá? Después despejamos la nueva y, le damos la vuelta por simetría. Cuando aplicamos simetría, cuando la variable que queremos despejar ya es positiva, entonces aplicamos simetría. Si fuera negativa, ese término lo pasamos al miembro izquierdo con signo cambiado, con signo positivo. Si aquí fuera negativa, no aplicamos simetría. Si fuera negativa, pasamos ese término con la variable al miembro izquierdo con signo cambiado. Hay una pregunta.
Y ya, voy a esforzarme por hablar un poco más fuerte, hay un ruido en el exterior. Entonces, para este caso, de esta expresión que dice x igual a 3y menos 7, tiene signo positivo la y que queremos despejarla. Entonces, toda esa expresión la pasamos al miembro izquierdo por simetría. Y x que estaba en el miembro izquierdo pasa al miembro derecho. El siguiente paso es este menos 7, pasarlo al miembro derecho sumando como más 7. Aquí está. Y luego el 3 pasa a dividir a cada término o pasa a dividir a todo el miembro. Entonces puede quedar la función así, o puede pasar el 3 a dividir a x y aparte pasa a dividir a 3. No hay problema, cualquiera de las dos está bien. Y una vez que está despejada y, eso es la función inversa. La función inversa es x más 7 sobre 3 o x sobre 3 más 7 sobre 3. Sáquenle captura de pantalla y si tuvieran alguna duda me avisan. No me detengo mucho porque ya hemos visto ejemplos de función inversa de una función lineal. ¿Ya? Pero sáquenle la captura para que lo analicen luego en su casa. Pueden ustedes copiar el ejercicio y resolverlo aparte para ver si les sale el mismo resultado. ¿Ya? De todos modos, ya les muestro aquí la resolución. Acá hay otro ejemplo. Igual es una función lineal. Sáquenle una captura a ver si sacan el mismo resultado. ¿Listo? Sáquenle una captura a ver si sacan el mismo resultado, que puede ser este, 5 menos x sobre 7, o 5 sobre 7 menos x sobre 7. Ya, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Acá tenemos una función potencia. Esta sí la voy a ir haciendo yo poco a poco. Entonces, copiense esta función inversa, jóvenes. 4x al cubo menos 7. El primer paso siempre es intercambiar variables. En lugar de x ponemos y, en lugar de y colocamos x. Eso lo logramos al reemplazar valores de x igual a y y de y igual a x. Entonces, si no hay y tenemos f de x, no hay que asustarse. Y es lo mismo que f de x. Entonces, en lugar de esto, vamos a colocar nosotros x. En lugar de f de x, colocamos x. En lugar de cada x, colocamos y. El siguiente paso es despejar la nueva y. Como este término está en la derecha, tenemos que pasarlo al miembro izquierdo. Les decía, hay otra forma. Este miembro, este término, lo pasamos a la izquierda. En este caso, para el ejemplo, no estoy aplicando simetría. Estoy pasando al miembro izquierdo. ¿Cómo pasa? Con signo cambiado. Quedaría así. Menos 4y al cubo. Entonces, para seguir despejando esta expresión hay que dejarla solita. A este término hay que dejarlo solo. Entonces, esta x que está sumando pasa a restar. Y aquí está la orden, no sumar ambos miembros menos x. Este x pasa a restar. Luego nos queda menos 4y al cubo igual a menos x sobre menos 7. Para que quede y solita, primero tenemos que eh, deshacernos del factor menos 4 y también del cubo. El orden en el cual nos deshacemos es primero nos deshacemos del factor que está multiplicando y al cubo y luego recién eliminamos al cubo. Entonces este menos 4 con todo y su signo pasa a dividir al otro miembro. Puede pasar a dividir todo en 1 o puede pasar a dividir 1 por 1 a los otros términos. Miren, aquí pasa menos 4 a dividir a todo, o también puede ser que el menos 4 pasa a dividir a menos x y el menos 4 pasa a dividir menos 7, como ocurre acá. Ambos resultados son correctos. ¿Listo? ¿Sí? Una vez que tenemos y al cubo solito,
no nos sirve y al cubo, solo necesitamos y. Para despejar tiene que ser y solo. Entonces, les aplicamos raíz cúbica a ambos miembros. Si hubiéramos tenido este despeje, raíz cúbica de ambos miembros. ¿Sí? Raíz cúbica de y al cubo, la raíz cúbica se va con el cubo, y en el otro lado nos queda raíz cúbica de menos x menos 7 sobre menos 4. ¿Ya? Después miren acá, en este miembro estoy factorizando los signos. Factorizo el signo negativo de menos x y de menos 7, lo saco afuera y me queda dentro más x y más 7. Este signo negativo que he factorizado lo simplifico con este menos 4 y nos queda más 4. ¿Ya? En este caso, menos entre menos más, menos entre menos más. Aplicándole raíz cúbica a ambos miembros, raíz cúbica de y al cubo igual a x sobre 4 más 7 sobre 4. De este paso acá ya dividí. Menos entre menos nos dio más x cuartos. Menos 7 entre menos 4 nos dio más 7 cuartos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos despejada y, esa es la función inversa. Esa es la función inversa. ¿No? Y es raíz cúbica de menos x menos 7 cuartos, o y es igual a raíz cúbica de x más 7 sobre 4. ¿Por qué se convirtió así? Porque aquí le factoricé el signo, el negativo, y luego ese signo negativo factorizado lo simplifiqué con el denominador, como muestro acá. ¿Ya? O y es igual a raíz cúbica de x cuartas más 7 cuartas. Saquen de captura, vayan copiando un momentito y ahorita continuamos. Entonces vamos a continuar. Tenemos esta otra función. Entonces, tenemos una raíz. Para borrar. Y aquí está. Tenemos una función radical, porque la variable está dentro de una raíz y es una raíz impar. Para hallar la función inversa, el primer paso siempre es intercambiar variables. En lugar de x colocamos y en lugar de y colocamos x. Si antes x generaba su imagen en y, ahora y tiene que generar su imagen en x. Ahí le van a poner x. ¿Ya? Eso significa reemplazamos valores. En lugar de x ponemos y en lugar de y colocamos x. Y está, miren, en lugar de y, que es f de x, en lugar de esa y colocamos x, y en lugar de cada x colocamos y. Ahora hay que despejar la nueva y. Podemos aplicar simetría o podemos pasar, como hace un momento, este término a la izquierda con signo negativo, pero si ya es positivo el término que contiene y, pasémoslo tal como está al otro lado por simetría. Todo lo que esté en este miembro derecho, miembro es lo que está al otro lado de la igualdad. Todo lo que está en el miembro derecho pasa a la izquierda. Entonces, tengan en cuenta que miembro es todo lo que está a un lado de la igualdad. Término es aquello que está separado por sumas o restas. Ya, aquí el término 4, el término raíz quinta de 5y más 4. Ya, aquí hay dos términos en el miembro derecho. Entonces, todo el miembro derecho pasa a la izquierda tal como está y el miembro izquierdo pasa a la derecha tal como está si es que aplicamos simetría. Miren aquí, 4 más raíz quinta de 5y más 4 es igual a x. Estamos leyendo de derecha a izquierda. Para terminar de despejar y, primero hay que deshacernos de este 4. Está sumando, así que pasa a restar. Aquí está la orden, pasa a restar. Entonces vamos a guardar. Y continuamos. Ya hemos pasado el 4 al otro lado a restar. Ahora tenemos que despejar y. Y está siendo multiplicada por 5, está sumando a 4 y además todo eso está dentro de la raíz quinta. Para liberar a y que está dentro de la raíz, primero hay que eliminar la raíz. Para eliminar una raíz de grado n hay que aplicar exponente n a ambos miembros. Es decir, para eliminar raíz quinta, a ambos miembros elevamos a la quinta.
¿Ya? Elevamos ambos miembros a la quinta y la raíz quinta se va con esa quinta, con ese exponente 5. Se simplifican y nos va a quedar lo que está dentro de la raíz. En cambio, en este otro lado nos queda x menos 4, todo eso elevado a la quinta. ¿Ya? Después, miren, se fue la raíz. Y ahora el siguiente paso para despejar y es que este más 4 pase a restar. Pasa a restar como menos 4. Pasa a restar como menos 4. Y nos dejó 5y igual a el paréntesis que contiene x menos 4 elevado a la quinta y todo eso menos 4. Para terminar de despejar y, este 5 tiene que pasar a dividir a todo el miembro derecho o pasa a dividir a cada término del miembro derecho. De esta forma. Bien, pasa a dividir a todo o pasa a dividir a cada término. Ya cualquiera de los dos está bien. Y esta despeja de y, así que eso es la función inversa. En lugar de este y ponemos función inversa de x es igual a este paréntesis a la quinta menos 4 y todo eso sobre 5. O la función inversa también es igual a x menos 4 a la quinta, todo eso sobre 5 menos 4 quintos. Esta otra función inversa. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ya? Vayan copiando un minutito. Si tienen alguna duda me avisan, por favor, jóvenes. Acá tenemos otra función radical. Es decir, la variable está dentro de una raíz. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, para hallar la función inversa es intercambiar variables. En lugar de y colocamos x y en lugar de x colocamos y. ¿Ya? Haciendo ese reemplazo, en lugar de esta expresión f de x, colocamos x y en lugar de cada x, colocamos y. Miren, acá la raíz ya tiene signo negativo, entonces no nos conviene pasar todo el miembro derecho a la izquierda por simetría, sino solo nos conviene pasar esta raíz que está restando, pasarla a sumar al miembro izquierdo. Entonces sumar a ambos miembros, raíz de 5y a la cuarta más 4. Toda la raíz tal como está pasa a sumar al otro miembro. ¿Ya? Pasa a sumar y queda x más la raíz igual a lo que queda 4. Ahora, para despejar y tenemos que dejar un solo término con y, entonces este término x que está sumando nos estorba, tiene que pasar a restar. Pasa como menos x. Nos queda la raíz igual a 4 menos el x que pasó de la izquierda a la derecha. Ahora, para liberar a y a la cuarta, tenemos primero que eliminar la raíz. Para eliminar la raíz, elevamos ambos miembros al cuadrado. Entonces, raíz al cuadrado, raíz cuadrada elevado al cuadrado, se nos va a simplificar. Estas rayitas tienen que ir ahí arriba. Lento. Un momento, por favor. Ah, sí. Ahora sí. Entonces, y continuamos. Tenemos que simplificar y nos queda la expresión de adentro. 5y a la cuarta más 4. Y en el lado derecho, este binomio al cuadrado lo desarrollamos. Un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado, 4 al cuadrado. Como hay signo negativo, menos el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo es 4x. El doble producto es menos 8x.
más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Hemos desarrollado este binomio. El primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, en el miembro izquierdo, para despejar y tenemos que deshacernos de todos los términos. Este más 4 pasa al otro lado a restar como un menos 4. ¿Ya? Y nos queda un solo término. Ahora, este término tiene signo, tiene constante o coeficiente o numeral y tiene la variable elevada a un exponente. El orden en el que vamos a dejar y solito es primero nos deshacemos del factor que está multiplicando, este más 5. Entonces tendría que ir a dividir. ¿Listo? Pero primero, como el 4 fue a restar, hay términos semejantes. Hay que reducir 16 menos 4. Tenemos que reducir esos términos semejantes. Y nos quedaría 5y a la cuarta. A ver. Lo que hicimos fue primero restar. 16 menos 4 es 12. Y ordenamos en orden descendente a la x al cuadrado menos 8x más 12. Y lo que les dije, este 5 que estaba multiplicando, paso a dividir. El siguiente paso es dejar y sola. Para eso eliminamos este exponente. ¿Cómo eliminamos el exponente a la cuarta? Aplicando raíz cuarta a ambos miembros. Acá está la orden, raíz cuarta a ambos miembros. Lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez que tenemos raíz cuarta de y a la cuarta, la raíz cuarta se va con la cuarta y en el miembro derecho nos quedó todo esto. Raíz cuarta de esta expresión. ¿Ya? No podemos hacer nada más. Así que esta es la función inversa. Función inversa de x, aquí faltó la x, de esta raíz cuarta. Ahí terminaría, jóvenes, este ejercicio. Vayan copiándolo. Tenemos esta función radical. ¿Por qué se llama radical? Porque la variable está dentro de una raíz. Entonces, f de x es lo mismo que y, ¿no es cierto? El primer paso para hallar la función inversa es intercambiar variables. Si antes x generaba y, ahora y tiene que generar a x. Decimos hay que reemplazar valores. En lugar de y colocamos x y en lugar de x colocamos y. Entonces, en lugar de este y vamos a colocar x y en lugar de cada x colocamos y. El siguiente paso es elevar al cuadrado ambos miembros. O podemos primero llevar por simetría la raíz que contiene y, llevarla al miembro izquierdo. Ya, porque queremos despejar la nueva y. Entonces, elevando al cuadrado ambos miembros, x al cuadrado y todo lo que estaba en la derecha al cuadrado. Toda esta raíz al cuadrado, elevada al cuadrado, se simplifica. Nos queda x al cuadrado igual a 3y menos 1. Como esta y ya tiene signo positivo, nos conviene aplicar simetría y llevar todo lo que está en el lado derecho a la izquierda y lo del lado izquierdo a la derecha tal como está sin cambiar ningún signo. A eso se le llama propiedad de simetría. 3y menos 1 igual a x al cuadrado. El siguiente paso es dejar un solo término que contiene la variable y. Entonces este término menos 1 está estorbando, está restando y no nos sirve, así que lo pasamos al otro lado como más 1. Pasa a sumar. Finalmente, para dejar y solita hay que deshacernos del factor que le está multiplicando, este más 3. Entonces hay que dividir ambos miembros entre más 3. Este 3 pasa a dividir a cada término o el 3 pasa a dividir a todo. ¿Ya? Se lo interpreta así. Pasa a dividir a todo o pasa a dividir a cada término. La función inversa es reemplazar esa 9y por función inversa. Quedaría x al cuadrado sobre 3 más 1/3. O la función inversa en lugar de y, función inversa de x igual a x al cuadrado más 1 sobre 3. Todo eso sobre 3. Vayan copiando, jóvenes, y si tienen alguna duda, me avisan. Entonces continuamos. Vamos a ver este otro ejemplo. Es la misma. Ya, listo.
Ahora vamos a ver estas otras. Con la función inversa de una función donde la variable tiene exponente negativo. ¿Cuándo nos damos cuenta o cómo nos damos cuenta que la variable tiene exponente negativo? Porque la variable está en el denominador. Ya. Entonces, para despejar x, lo primero que tenemos que hacer, bueno, para hallar la función inversa, lo primero que tenemos es intercambiar las variables. En lugar de y colocamos x y en lugar de x colocamos y. ¿Ya? F de x es y, entonces en lugar de esa y colocamos x y en lugar de cada x colocamos y. El siguiente paso es despejar la nueva y. Para despejar la nueva y, vemos primero. Aquí esta está dividiendo, la pasamos a multiplicar. ¿Ya? Esta y menos 1 está dividiendo, pasa a multiplicar. Hay que multiplicar ambos miembros por y menos 1. Ahora, como digo, multiplicar ambos miembros, multiplican el miembro izquierdo y multiplican el miembro derecho. Y menos 1 entre y menos 1, se simplifican esos dos términos. Pasamos. Entonces se simplifican, ¿no es cierto? Lo que nosotros entendemos es que esta y menos 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero la orden es en realidad multiplicar ambos miembros por esta expresión. Ahora, podemos distribuir x por y x por menos 1. X por y es x por y. X por menos 1 es menos x, nada más. ¿Ya? Ahora tenemos que tener una sola y. En el miembro izquierdo también hay y. Y no necesitamos x en el miembro izquierdo. Entonces, esta 3y la pasamos al miembro izquierdo a restar. Pasa a restar. Aquí está sumando el término que contiene y, pasa a la izquierda a restar. Y el menos x pasa a la derecha a sumar como más x. ¿Ya? Sería x por y menos 3y igual a este menos x pasa a sumar. Entonces, x más 1. Ahora, necesitamos un solo término con y. Entonces, vamos a factorizar esa y. Factorizamos y y nos queda. Si a este término le quitamos y, solo nos queda el factor x. Si a este menos 3y le quitamos y, solo nos queda el término, el factor menos 3. ¿Ya? Ahora, para que y quede solita, toda esta expresión que le está multiplicando, todo ese paréntesis, lo pasamos a dividir al miembro derecho. Y nos queda y igual a x menos 1 sobre x menos 3. El siguiente paso para hallar la función inversa es reemplazar esta y por función inversa de x igual a x menos 1 sobre x menos 3. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Si tienen alguna duda me avisan. Lo que se muestra acá es la propiedad de desigualdad. Si ambos miembros de una igualdad se suman o resta el mismo número, la igualdad sigue siendo una igualdad. Si tenemos 5 igual a 3 más 2, y a ambos miembros le sumamos el menos 2, 5 menos 2 es 3, y 3 más 2 menos 2 se simplifican ahí y nos queda 3. Entonces sigue siendo una igualdad. Si a esta igualdad 5 igual a 3 más 2, a ambos miembros le sumamos más 2, se va a volver 5 más 2, 7, 3 más 2, 5, más 2, 7. Sigue siendo una igualdad. Entonces, si ambos miembros de una igualdad sumamos o restamos el mismo número, la igualdad va a seguir siendo una igualdad. Eso es lo que hacemos para despejar. Eso es lo que nosotros muchas veces nos olvidamos de ese paso intermedio que dice a ambos miembros y decimos, si está sumando pasa a restar, o si está restando pasa a sumar. Nos olvidamos de decir eso. Vamos a continuar con este otro ejercicio.
ejercicios ya los hemos hecho. Si quieren, le pueden sacar captura para que practiquen. ¿Ya? Esa función y igual a 6x menos 7 es una función lineal. Su inversa es también una función lineal. Esta es una función con potencia o con exponente. Entonces, su inversa es una función radical. ¿Ya? Como se elimina el exponente, primero dejamos el término solito y para eliminar ese exponente aplicamos la raíz de ese grado a ambos miembros. ¿No? Función exponencial, esta sí la vamos a hacer paso a paso. Cuando la variable está en el exponente. Entonces, miren, tenemos a la variable como exponente. Se trata de una función exponencial. F de x es y, ¿no es cierto? Entonces, y es igual a e elevado a la x. Para hallar la función inversa, primero tenemos que intercambiar variables. En lugar de x colocamos y en lugar de y colocamos a x. Entonces, la función sería x igual a e elevado a y. El segundo paso es despejar y. Aquí este término está con signo positivo, así que podemos, por simetría, llevarlo al miembro izquierdo. Lo llevamos al miembro izquierdo y quedaría e elevado a y igual a x. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar propiedades. Si la variable está en el exponente, entonces se supone que está en un piso elevado. ¿Cuántos pisos? El de esta base. Es igual a 2,71, es como el número pi es un número eh, irracional, su parte decimal nunca se repite, por eso es un número famoso, el número e. Y para eliminar la base del número e, se aplica el logaritmo natural. El logaritmo natural es logaritmo en base e. Logaritmo en base e es logaritmo natural. Entonces, el logaritmo es una escalera que nos va a ayudar a que este número baje al nivel del piso. ¿Cuántos pisos vamos a tener que bajar? El número de pisos de esta base. Entonces aplicamos logaritmo en base e, que es el logaritmo natural. Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Miren, logaritmo natural de e elevado a y igual a logaritmo natural de x. A ambos miembros le hemos aplicado logaritmo natural. Ahora tenemos que aplicar esta propiedad de logaritmo de una potencia. Miren, tenemos logaritmo de una cantidad elevado a una potencia. Cuando tenemos eso, el logaritmo nos sirve como una escalera y esta potencia baja como una escalerita y se pone a multiplicar aquí adelante. Entonces se aplica la propiedad del logaritmo de una potencia y este exponente y se va a bajar aquí adelante a multiplicar. ¿Ya? Estamos aplicando esta propiedad de logaritmos. Logaritmo de una potencia, esta potencia se baja aquí adelante a multiplicar. Espera un momentito. Entonces, les decía, aplicamos esta propiedad de logaritmo en la que tenemos la potencia. Esa potencia se baja como escalerita y se queda multiplicando delante del logaritmo, lo que ocurrió acá. Entonces esta y se viene a multiplicar delante del logaritmo. Luego están estas otras propiedades. Logaritmo en la misma base de la misma base es igual a 1. Logaritmo natural de e es 1, porque logaritmo natural es logaritmo en base e. Entonces se aplica esa propiedad que dice logaritmo de la misma base es 1. Logaritmo natural de e es 1, tal como está acá. Si hubiéramos tenido logaritmo
en base 10 de 10, eso es 1. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. Logaritmo de la misma base es 1. Entonces se simplifica el logaritmo con la base e y nos queda y. Nosotros hemos aplicado a ambos miembros logaritmo natural para eliminar e. Hemos escogido un logaritmo de esta base. Hace un momento me preguntaban, ¿no? Si fuera una base 5, utilizamos logaritmo en base 5. ¿Ya? Entonces nos queda solamente y en el miembro izquierdo. Nos queda y igual al logaritmo natural de x. Ya está despejada la 9y y eso es la función inversa. Y escribimos que la función inversa de x es igual al logaritmo natural de x. Vayan copiando, por favor, jóvenes. Enseguida continuamos. Entonces vamos a ver ahora los principales tipos de funciones elementales. Primero están las funciones constantes. En la función constante se tiene y igual a una constante. Por ejemplo, y igual a 5. Contamos en y 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre va a ser igual a 5, no importa el valor de x. Por eso en esta función no aparece x. Y siempre es 5. Acá en esta función de negro, y es menos 1. Y es igual a menos 1. Y siempre es menos 1. En esta otra, miren, 1, 2, 3 en x. X siempre es 3, no importa el valor de y. Esas se llaman funciones constantes. Son funciones lineales constantes. ¿Ya? Son funciones constantes. Saquen una captura si gustan, jóvenes. Estamos viendo las clasificaciones de funciones. Saquen una captura y vamos a continuar. ¿Ya? Esta otra es la función lineal. La función lineal es la que tiene la forma de una ecuación o de una ecuación de primer grado. Una ecuación lineal o de primer grado. Entonces tenemos y igual a un número por x más otro número. Y se puede representar mediante una línea recta. Representa a una línea recta, por eso se llama función lineal. ¿Ya? Y es igual a x más 4, es esta línea azul. E y igual a menos 2x menos 1, es esta línea negra. Sáquenle una captura de pantalla para que luego lo pasen a su cuaderno. ¿Listo? Esas son las funciones lineales. Son funciones que son líneas rectas. Representan a líneas rectas. ¿Ya? Luego tenemos a la función identidad. La función identidad es una línea recta que pasa por el origen y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. En esta función lineal en esta función lineal de identidad, y es igual a x. ¿Ya? Cuando x es 1, y vale 1. Cuando x es 3, y vale 3. Cuando x es menos 2, y vale menos 2. Cuando x es 100, y vale 100. Entonces el valor de y siempre es igual al valor de x. Esta es la función identidad. Y igual a x. ¿Ya? Sáquenle una captura de pantalla y vamos a continuar. Las funciones potencia son aquellas en las que la variable x está elevada a una potencia. Tenemos dos tipos, las funciones potencia impar y las funciones potencia par. En las funciones potencia impar, en las funciones potencia impar hay una propiedad. En una potencia impar, el signo del término que está dentro de la potencia impar se mantiene. Así que el negativo elevado a potencia impar va a seguir siendo negativo. Por ejemplo, menos 1 al cubo es menos 1. Si quieren, hagan la prueba con su calculadora. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 a la quinta, menos 2 a la quinta es menos 32. ¿Ya?
Entonces, si x es negativo, el resultado de y va a seguir siendo negativo. Cuando x es 0, y es 0. Vamos con esta curva. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Cuando x es igual a 2, y es igual a 2. Cuando x es igual a 3, y es igual a 27. ¿Ya? Entonces, esta función de color negro es la función y igual a x al cubo. Esta función de Guindo es la función x a la quinta. La diferencia de las funciones potencia impar es que mientras más grande es la potencia, más se va pegando al eje vertical la función. ¿Ya? Más pegadita. Es como una S, la función potencia impar. Es como una S. En cambio, las funciones potencia par, el resultado de elevar cualquier número a una potencia par siempre es positivo. Así que si x es negativo, si x es menos 2 elevado al cuadrado, es 4. Si x es menos 1 elevado al cuadrado, es 1 positivo. 0 al cuadrado es 0 nomás. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y así sucesivamente. Lo que pasa es que mientras más crece el exponente de la potencia par, la función se va pegando más al eje vertical, al eje Y. Miren, tiene una forma de una U, pero mientras más grande es la potencia, esa U es más pegadita al eje vertical. ¿Ya? Sáquenle una captura de esta función potencia y ahorita continuamos. ¿No? Sáquenle una captura. Ustedes pueden ir poniendo en su cuaderno el título por lo menos para luego ir pasando en limpio. ¿Ya? Después tenemos a la función potencia. Digo, la función polinomial de grado par. Un polinomio es aquel que tiene la variable elevado a exponentes. Por ejemplo, x a la quinta más 3x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, la función polinomial x está elevado a un exponente. Y el mayor exponente es el que le da el grado a la potencia. Si el máximo grado es par, hay dos situaciones. Si el coeficiente, el número, la constante que está delante de esa x elevado a grado, al mayor grado par, si ese valor es positivo, si la constante es positiva, la función tiene esta forma de W. ¿Ya? Si la constante que está delante de la x con mayor grado par, si esa constante es negativa, la función polinomial tiene esta forma, una forma de U volcada. ¿Ya? Sáquenle captura, por favor. Y tenemos cuando una función polinomial tiene grado impar, es decir, el máximo grado de la función polinomial es impar. En ese caso, si el coeficiente, el número o constante que está delante de esa x elevada a grado impar es positivo, la función va a tener esta forma, ser creciente, como una s creciente. En cambio, si el número que está delante de esa x elevada a grado impar es negativo, la función va a tener esta forma decreciente. ¿Ya? Aquí nos la captura, vamos a continuar. Luego tenemos a las funciones exponenciales. Cuando tenemos un número elevado al exponente, la variable está en el exponente. Tenemos tres situaciones. Cuando el número es mayor que 0, cuando la base es mayor que 0, por ejemplo, si mayor que 1, perdón, cuando es mayor que 1, digamos, la base es 1,5, 1,1, 2, 3, 7, 100, pero positivo. Entonces, elevado a una variable x, la función tiene esta forma. Es una función creciente. Esta es una función creciente. ¿Listo? Cuando la base, cuando saquen una captura, les voy a explicar ahora las otras dos situaciones. Cuando la base es igual a 1, se vuelve 1 elevado a x. 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. ¿Ya? Y finalmente, cuando la base está entre 0 y 1,
la base está entre 0 y 1, es un número positivo, pero decimal, por ejemplo, x, la base es 0,7. Cuando la base es 0,7, la función es decreciente. Cuando es un decimal elevado a una potencia x, mientras más avanza el valor de x, menor es el valor de la resultante y. Ya, entonces tenemos esas tres situaciones, jóvenes. La función exponencial, cuando la base es mayor que 1, a medida que avanza x, el valor de y crece. Cuando la base es exactamente 1, se tiene una función constante y igual a 1. Cuando la base es un decimal entre 0 y 1, a medida que avanza el valor de x, el valor de y va decreciendo aproximándose a 0. ¿Ya? Después de las funciones exponenciales tenemos a las funciones logarítmicas. Hay dos casos. Cuando la base es mayor que 1, se tiene una función creciente. Sáquenle captura. Cuando la base es mayor que 1, tenemos una función creciente. Desde menos infinito. X solo puede ser mayor que 0. Cuando la base es mayor que 1, por ejemplo, logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base 10, logaritmo natural, es mayor que 1. En esos casos, el logaritmo tiene esta forma. Pero si la base fuera un número positivo entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1, la función logarítmica tiene esta forma. Esta es la función logarítmica cuando la base está entre 0 y 1. ¿Ya? Esa es la función logarítmica. ¿Listo? Después tenemos a las funciones trigonométricas. El seno, coseno. La función seno tiene esta forma de una sinusoide, es decir, de una onda sinusoidal, como de las olas del mar o como de las colinas y valles. ¿Ya? Tiene esa forma la función sinusoidal. El seno, cuando x es 0, pasa por el origen. En el coseno, cuando x es 0, el valor de y vale 1. El valor de y va entre 1 y menos 1. 1 y menos 1. Igual en el seno, el valor de y va entre 1 y menos 1. Solo que en el seno, cuando x es 0, y vale 0. Y en el coseno, cuando x es 0, y vale 1. La función tangente es el seno entre el coseno. En algunas ocasiones el coseno va a ser 0, como por ejemplo en pi medios, es decir, en 90 grados, en, ¿no es cierto? Pi medios, en menos pi medios, 3 pi medios, la función va a ser 0, y va a ser 0. Entonces, como la tangente es seno entre coseno, en algunos momentos el denominador va a ser 0. Cuando dividimos cualquier cantidad entre 0, el resultado es infinito. Entonces, para esos valores de pi medios, múltiplos de pi medios o negativos de pi medios, entonces para esos casos no va a existir la función, va a existir una asíntota, que es esta línea punteada, y el valor de la función jamás va a asumir ese valor de x, ni de y. Se excluye de la función ese valor, esa asíntota, que nos sirve más bien como una línea, como un límite, y la variable nunca va a poder asumir ese valor. Llega hasta infinito, aparece al otro lado, pero en infinito negativo. Va creciendo, en infinito desaparece de este lado, aparece al otro lado, pero aquí abajo. Y ese es el comportamiento de la tangente. Luego se tienen también funciones trigonométricas inversas como el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, pero la que nos interesa ahora es la función parte entera. La función parte entera se representa así, como un corchete y adentro la variable. Entonces, en la función parte entera tenemos dos situaciones. Voy a cargar la computadora. Tenemos dos comportamientos. El valor de x dice, si tenemos la función parte entera, va a ser mayor que x menos 1 y menor o igual que x. Miren, la función parte entera.
La parte entera de 0,1, ¿cuánto es? Solo es el 0. La parte entera de 0,9 solo es 0. La parte entera de 1,2 es solo 1. La parte entera de 1,9 es 1. La parte entera de 4,5 es 4. ¿Ya? Entonces la parte entera solo nos toma la parte entera excepto el decimal. En cambio, para los números negativos se aplica esta propiedad. El número menos 1. Entonces, le restamos el 1. La parte entera de menos 0,7, le restamos 1 y sería menos 1,7. La parte entera de eso es menos 1. ¿Ya? Menos 1. La parte entera de menos, cuando x vale menos 1,5, le restamos 1 y sería 2,5. La parte entera de menos 2,5 es solamente menos 2. Esta es la gráfica de la función parte entera, va cortada. Va cortada. Incluye este valor, pero no incluye al de acá. Por eso está este redondito sin rellenar. ¿Ya? Esta es la función parte entera. Y finalmente tenemos a la función valor absoluto. ¿Qué nos dice? Que es como una función potencia par, solo que es una función en línea recta, como la función identidad, pero a los dos lados. El valor absoluto nos dice, solo tomen el valor positivo del número. Si tenemos menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 1 es 1 positivo. El valor absoluto de 1 positivo es 1 positivo, de 2 es 2 positivo. ¿Ya? Esta es la función valor absoluto. Entonces nosotros hemos estudiado la mayoría de las funciones que hemos visto acá. Ya las hemos estudiado. Y esta es la clasificación de las distintas funciones. ¿Ya? Entonces, voy a detenerme acá y ahora vamos a ver una parte que es la de